Buenas gracias, Ruth. Buenas tardes a todos y todas, gracias por venir. Lo primero que tengo que decir es pediros disculpas porque soy culpable de varias cosas. Primero, soy culpable de que hayáis venido tan temprano porque es que tengo clase a las 7, ya he pasado a las 7:15, tengo clase de aquí a un ratito y me tengo que ir antes de terminar la charla, así que tengo que pedir disculpas por la hora y tengo que pediros disculpas porque no me voy a poder quedar al interesantísimo debate que va a haber después. También tengo que daros las gracias, tengo que darle las gracias a las compañeras y los compañeros sobre todo que lo han organizado el acto, por contar conmigo y por montar así un acto que yo creo que es bastante interesante y sobre todo acompañado de gente que sabe mucho más que yo de todo. Fijaros, como dice Ruth, déjame que me explaye un mínimo sobre el tema que nos trata hoy. Como dice Ruth, últimamente los bulos, las noticias falseadas, que no es igual a una noticia falsa, no es igual que un periodista cometa un error o tenga una interpretación que no estamos de acuerdo, a que se invente una noticia, ¿no? El problema de los bulos no son informaciones que no compartimos, porque de toda la vida cada uno presenta las informaciones. Todos los tribunales internacionales y constitucionales españoles siempre han dicho que es imposible difundir información sin darle un sesgo, y en ese sesgo pues hay que a menudo no estamos de acuerdo con determinada información. Pero el bulo es algo más. Tú has definido basura, pero has dicho también la segunda parte de la definición. Los bulos son noticias falseadas, deliberadamente construyendo una noticia donde no la hay. Y es un problema que tenemos, y como tú dices, que tiene que ver con las redes. Fijaros, un comentario. Los bulos, las fake news, como dicen ahora, como queráis llamarlo, han existido siempre, pero siempre es siempre muy largo. Fijaros, yo pongo a menudo un ejemplo. Ramsés II. Ramsés II es el faraón que aparece en la Biblia, es el que aparecía en la película esta que ponen en Navidad de siempre, Los 10 Mandamientos, en la que hace Jules Verne, que es calvo, guapo. Bien, pues Ramsés II, hace 3000 años, pues ha pasado a la historia como el faraón que más, de toda la historia de Egipto, el faraón que más había abierto las fronteras, el gran campeón, el que había ganado todas las batallas en el sur, contra unos, contra otros, el gran faraón de la historia de Egipto. Bueno, pues hace 3 años, 4, unos arqueólogos descubrieron que era mentira. Descubrieron que lo que había hecho Ramsés II es que en donde había el sello, como llaman, el cartón, ¿no? El cartucho, no sé la palabra, el cartucho de faraones anteriores en determinadas obras, lo habían quitado, lo habían limpiado y habían vuelto a poner el suyo. Y a partir de ahí se había creado una narrativa de que Ramsés II en verdad se ha demostrado que no ganó ninguna batalla, que no era un guerrero, que no peleó, que no amplió para nada las fronteras del imperio, pero ha pasado a la historia 3000 años como el gran luchador, no sé qué. En gran parte, ¿por qué? Primero, porque falsificó la historia. Segundo, porque después de Ramsés II hay lo menos 3 o 4 faraones que son descendientes directos suyos, a los que le interesa decir, bueno, como Ramsés fue más grande, yo soy su hijo, su nieto, su sobrino, y entonces le interesaba mantener. Y entonces ha pasado a esto. Eso es por una tontería, pero un detalle porque sepáis que esto no es nuevo. Los que mandan siempre mienten. Mienten para seguir mandando, para mandar más, para acabar con la disidencia. Y eso ha pasado siempre. No voy a contar ahora Hitler, la propaganda, Goebbels, lo tenéis todo en mente. No es un fenómeno nuevo. ¿Qué es lo que hay nuevo? Y yo creo que Ruth lo ha dicho bien. Lo que hay nuevo son las redes sociales. Las redes sociales, como tú dices, tienen mucho de democratización, y lo tienen. Fijaros lo que tienen, que vosotros entráis ahora mismo pues en Twitter, en Facebook, y un ciudadano cualquiera, desde su pueblo, en su ordenador o con su teléfono, sentado en un café, puede participar en un debate en el que le contestan pues 200 millones de personas que hablen su mismo idioma. Y sus opiniones pueden ser relevantes. Lo que diga una persona, una señora, un señor en un pueblo de Andalucía se puede convertir en un tema de debate que acaben opinando los políticos. Eso es democratización, y hay una parte que es verdad, que hay que reconocer que es democratización. Pero las redes sociales tienen 2 problemas. El primer problema, que tiene muchos, pero 2 esenciales. El primer problema que tienen es el exceso de información. De pronto tenemos acceso a todo. Al tener acceso a todo, y eso no, hay quien lo había estudiado pero no se había calculado bien, tener acceso a todo quiere decir que no tener acceso a nada. ¿Por qué? Pues porque no sabe distinguir.
Tú ahora mismo puedes ver todo. Y como puedes ver cualquier información y te puedes enterar de cualquier cosa, necesitas que alguien te guíe. Nadie es capaz, sin ayuda y sin guía, de informarse por sí mismo en ese montón de informaciones que hay en esa esfera que llamamos Internet. Entonces, el primero es el exceso de informaciones, es igual que no tener información. Tienes tanta documentación que no sabes cuál creerte. Punto 1. Y punto 2 es lo que llaman el efecto burbuja. El efecto burbuja es que precisamente porque hay tanta información, todos y todas las que estamos aquí, tenemos la tendencia en las redes sociales a reafirmarnos en nuestras ideas y a seguir nada más a gente que piensa como nosotros y a continuamente achicar nuestra visión del mundo. Os pasa a vosotras y a vosotros, me pasa a mí y le pasa a los que estamos en esta mesa. Todo el mundo. Seguimos en redes sociales a gente que piensa como nosotros, leemos a gente que piensa como nosotros y al final achicamos el mundo, porque llegamos a la conclusión de que el mundo es como nos gustaría que fuera. Entonces, si tú eres de izquierda, aquí hay gente de izquierda, veo. No surreáis. Pues seguramente lees pues a determinados, pues, leemos el periódico donde trabaja Lucrecia, leemos a determinados opinadores, leemos determinadas ideas y al cabo del día te puedes decir, España, todo el mundo es de izquierda. Claro, porque llega un momento en que tú te rodeas de gente con tu misma opinión. Y eso pasa en todo el mundo. Eso pasa, fijaros, mucha gente que dice, gente de derecha, que dice, no, ¿cómo es posible que nadie en el mundo apoye a Pedro Sánchez, que es el peor gobernante de la historia? Y yo nada más que leo gente criticando, digo, claro, tú nada más que lo lees, yo leo otras cosas. Entonces, ese efecto burbuja, unido al exceso de información, hace que las redes sociales son más susceptibles que nunca de manipulación. Tenemos más información que nunca, pero tenemos demasiada información y además vamos a escuchar a que nos diga lo que queremos oír. Con lo cual nos ratificamos nuestras propias ideas y somos muy vulnerables, porque llega cualquiera que te dice lo que quieres oír, ¡pumba!, te lo crees. Y ese es el terreno de los bulos. Los bulos que ratifican las ideas que tenemos, caemos todos, pero caemos los que estamos aquí. Vosotros escucháis mismo un bulo de que Isabel Díaz Ayuso se ha quedado con dinero, se ha ido de viaje, no sé cuánto, ha hecho no sé qué. Como ya pensamos que Isabel Díaz Ayuso es una sinvergüenza, casi todos que estamos aquí, pues entonces vamos a decir, pues verdad. Y eso es el terreno que están aprovechando para la desinformación. La desinformación se está usando estos días con varias finalidades. Voy a hablar mencionar 3 y me voy a centrar en una que yo creo que es la que quiero contaros hoy y es para lo que me han invitado los compañeros que organizan esto. Se está utilizando se ha empezado a usar, fijaros, como toda la vida, con motivos electorales. La fake news, la expresión fake news, noticia falsa, noticia falseada, bulo en español, que yo creo que es una, y desde que se va de basura lo voy a usar más todavía. Gracias, Ruth. Pues fijaros, la finalidad, cuando sale la palabra, la expresión, nace en el contexto electoral de los Estados Unidos. Cuando empiezan a inventarse, estamos empezando las redes sociales, cuando empiezan a inventarse noticias totalmente falsas, que Hillary Clinton va a una pizzería donde hay tráfico de menores, prostitución de menores, y eso es un bulo inventado de la nada, donde se inventan pantallazos falsos de supuestos periódicos que no existen. El San Francisco Chronicle, se inventan algunos que suena real, no existen. Contando esa noticia, se difunden por grupos de Facebook en esa época y en las elecciones que después le dieron la presidencia a Donald Trump, un montón de personas votan convencidos de determinadas cosas que nunca han sucedido. Que no sé quién ha apoyado a Trump, noticias falseadas. Entonces, la finalidad inicial es electoral. Ahí está el debate de influencia de Rusia en las elecciones, etcétera, etcétera. Ese es un tipo de bulos, digamos, que no queremos hablar hoy, pero que está ahí presente. Hay otro tipo de bulos iguales, pero con otro matiz. Son algunos que están vinculados, por ejemplo, y Antonio conoce bien, y es un tema que hemos hablado aquí otras veces, hoy no lo vamos a hablar, por ejemplo, con el lawfare. Los bulos que están destinados a desprestigiar a alguien para sacarlo del juego político. Es decir, unos son estrictamente electorales, influir en el voto. Otros son un poquito más sutiles, bulos que se crean con la idea de sacar a gente del juego político. Entonces se le saca a alguien un medio escándalo, se inventa que el marido de no sé quién ha hecho no sé cuánto, que lo sabía, que no lo sabía, prueba falsa, y se le arruina la vida a alguien con intención de que deje la política o con intención, fijaros que se están utilizando hoy día, de que un juez pro que lleve lo apoye. Es un mecanismo que estamos viendo mucho, que hoy no voy a centrar, otro día que lo montéis si queréis hablamos de eso, que son los bulos, fijaros bien,
que tienen unos participantes muy claros. Un medio de comunicación financiado por determinado partido político, porque hoy día los medios de comunicación funcionan todos gracias a dinero público, todos, que se da a escondida a través de otra agencia, pero todos. Un medio de comunicación financiado por determinado partido político se inventa una noticia. Un partido político o una asociación amiga coge esa noticia y dice: uy, qué escándalo, y la lleva ante un juez. Mire lo que he leído. Y el juez, que recibe neutralmente una información publicada por un medio de comunicación y que le ha llevado una asociación que quiere defender el bien público, dice: uy, qué escándalo, y imputa a alguien. Eso es lo que ha pasado con el caso de Begoña Gómez, pero muchísimos otros. Son casos en los que, fijaros, estos son los mismos, pero una parte se inventa el bulo, otra lo lleva a un juez, y el juez, sin que haya base ninguna, da pavor. Son un tipo de bulo dedicado a sacar gente de la vida política. Tampoco quiero hablaros hoy de eso, es por un poco sintetizar. Y hay otro tipo de bulos, que es de lo que yo quiero hablar hoy, de lo que estoy hablando ya, pero porque creo que es un problema diferente, son todos problemas distintos. Que son bulos que últimamente se están difundiendo con la intención de crear un sustrato mental que llega a discriminar a colectivos vulnerables. Fijaros, son los bulos, digamos, que crean odio. Se están difundiendo bulos cada vez más, pero son distintos, lo hacen los mismos, pero son distintos tipos de mentiras, digamos. Que antes Lucrecia hablaba de mentiras, yo creo que también tiene toda razón. Son distintos tipos, porque se trata de bulos que recuerdan muchísimo lo que pasó en Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial, pero lo que pasó también en Ruanda. No sé si conocéis el genocidio de Ruanda entre los Hutus y los Tutsis. Uno de los detonantes del genocidio de Ruanda es la radio de Amilcolina. La radio de Amilcolina que los periodistas que trabajan allí acabaron condenados por el Tribunal Penal Internacional por genocidio. Son los únicos periodistas condenados por genocidio. ¿Y por qué condenaron a periodistas por genocidio? Pues los condenaron porque ellos, cada vez que hablaban, eran hutus, cada vez que hablaban en la radio de Amilcolina, a los tutsis los llamaban los chimpancés, los monos, los iban degradando, iban creando el sustrato en la sociedad de que los tutsis son seres despreciables, y al final eso acabó con que 1 millón de tutsis murieron a machetazos en manos de la gente que estaba escuchando manipular. Bueno, pues ese utilizar los bulos para crear un sustrato que genera odio. Claro, todos estos tipos de bulos pues están entrelazados, porque al final es un tema electoral, todo lo que queráis, pero son distintos. Están llegando a nuestra sociedad y están llegando de manera brutal. Cada vez más frecuente que haya bulos falsos, totalmente falsos, contando que, bueno, no sé, que un inmigrante ha hecho algo que no ha hecho, intentando que la gente odie a los inmigrantes. Está un bulo que, bueno, antiguamente ya los había. No sé si os acordáis, había un bulo que decía que los chinos se comían a su pariente fallecido. Fijaros, para justificar que las tiendas de los chinos trabajan muchas más horas, tienen más horas y les va mejor económicamente, pues dirán que tienen algo más. Hay un bulo muy típico, el que habla del dinero que reciben los inmigrantes. Típicos bulos que van circulando por ahí diciendo: aquí llega un inmigrante y al día siguiente le dan una paguita, le dan ropa de marca, no sé qué, y viven mucho mejor que los no inmigrantes. Y van circulando y van calando entre gente de distintas ideologías. Cuidado. Bueno, pues esos bulos están llegando a un punto cada vez más preocupante. Os cuento un caso reciente porque... y voy acabando. Os cuento un caso reciente porque tiene que ver con lo que quiero acabar mi intervención, que son las herramientas que estamos creando para combatir estas cosas. Un caso reciente: un niño de 11 años es asesinado mientras hace deporte en Mocejón. Mocejón es un pueblo de Toledo que yo no sabía que existía, ni nadie, hasta que mataron a este niño. Una cosa horrible. Lo mató un muchacho, un vecino también, que estaba el pobrecito mal de la cabeza, y se le fue la olla y mató a una persona que tenía que haber estado, que dejó de tomarse las pastillas que tenía, estaba en tratamiento. Bueno, un caso muy triste, como ha pasado muchas veces. Una persona pues que no está en sus cabales y mata a un niño, punto. Pero ese mismo día, cuando la única noticia que había era que había muerto un niño de 11 años mientras hacía deporte, deliberadamente en redes sociales algunas cuentas empiezan a inventarse, totalmente inventado, sin base ninguna, que el asesino es un inmigrante. Se inventan la cara, cómo es,
Y esa misma gente sacan que en el pueblo de Mocejón, en un hotel, el hotel, tengo por ahí el nombre, Payata, no sé qué, que está a 300 metros del campo de deporte donde ha muerto el niño, hay alojados inmigrantes. Como son las redes son operativas para lo bueno y para lo malo, descubre la dirección del hotel, el nombre del hotel, y empiezan a poner pantallazos de la dirección del hotel en las redes sociales, y gente que llama: vamos ahí con té ardiendo a meterle fuego, vamos a matar a todos los inmigrantes. Aquello no fue a más porque afortunadamente ese mismo día por la noche la policía dijo: mira, hemos detenido, no es un inmigrante. Pero todavía hay miles de españoles convencidos de que aquel niño lo mató un inmigrante. Porque cuando tú creas un bulo, de crear un cotilleo, una falsedad, es mucho más fácil que desmontarla. Y la gente después, aunque lo desmonte, lo sigue utilizando. Bien, entonces en esta situación, ¿qué podemos hacer? Yo no quería dejarlo ahí y voy a acabar ya, que hablen mis compañeras y mis compañeros, pero ¿qué podemos hacer? Bueno, pues un grupito de gente, como os ha contado Antonio, un grupito de gente en torno a una revista digital, no sé si os suena, se llama CTXT, Contexto. Pues un grupo de gente que escribimos, que trabajamos, que estamos allí en el consejo de redacción, decidimos que había que hacer algo. Y entonces hemos tenido la iniciativa de poner en marcha una plataforma ciudadana que hemos llamado ACO, se llama Acción contra el Odio, ¿no? Y tenía otro nombre, pero lo quitamos porque, bueno, y al final se ha quedado un ACO, que no suena ni bien ni mal, que podéis encontrar los datos en internet fácilmente si ponéis plataforma ciudadana Acción contra el Odio. Es una plataforma abierta a que participe quien quiera. Tenemos ahora mismo ya más de 2.000 personas que se han apuntado a participar. Simplemente os lo cuento como experiencia, esto no es propaganda de nada, es porque... Y estamos intentando convertirlo en una herramienta que haga varias cosas. Como ha anunciado Antonio, una de las cosas que de las que yo me encargo es que vamos a empezar a denunciar este tipo de bulos, lo vamos a llevar a los tribunales. Esto plantea un problema que si tuviéramos debate, que no vaya a tener, pero sin mí, si yo estuviera en el debate os lo llevaría, que es el tema de la libertad de expresión, donde acaba la libertad de expresión, donde empieza el derecho a decir esa burrada. Os lo cuento otro día, o bueno, alguien lo contará de los que está en la mesa, pero respetando la libertad de expresión, respetando el que no hay ideas prohibidas, hemos decidido que vamos a empezar a denunciar cada vez que esta gente, ultraderechistas, inician bulos que llevan al odio contra algo, al odio contra las mujeres, al odio contra los musulmanes, al odio contra los inmigrantes, siempre contra los gitanos, contra colectivos vulnerables, difundiendo mentiras para que la gente los odie. Hemos decidido que cada vez que lo hagan, vamos a poner denuncias. Tenemos ya 2 denuncias preparadas contra 2 ultraderechistas que participaron en estos de Mocejón que os he contado, por eso conozco los datos tan al detalle. Las vamos a presentar, iba a ser mañana, pero creo que el lunes que viene vamos a presentar ya 2 denuncias, y a partir de ahora tenemos un montón de gente trabajando ahí con dinero que se ha recogido, que están contratados para ir siguiendo las redes sociales. Cada vez que identifiquemos algo de esto, tenemos también un equipo de abogados, de juristas, y vamos a poner demandas contra todo el que empiece esto intentando utilizarlo. Las normas jurídicas que existen para combatir, fijaros, no las ideas, quien quiera ser un facha que lo sea, quien quiera ser un nazi que lo sea, la acción. Lo que estamos combatiendo no es que usted difunda ideas fascistas, lo que estamos combatiendo es que usted diga: coge una antorcha y vete a quemar este sitio, o pégale a este que es gitano. Eso es lo que estamos persiguiendo, el crear. Entonces tenemos una parte jurídica muy grande, vamos a empezar, es una especie de abogados cristianos pero de la izquierda, algo así, lo que queremos montar, denunciar a todo el que haga una burrada. Al mismo tiempo, hay un grupo también dentro de esta plataforma, hay un grupo muy grande de periodistas que se están dedicando a desmontar este tipo de bulos, y cada vez que circule un bulo, inmediatamente tener noticias y tener datos que permitan a la gente con un mínimo de interés decir: oiga, esto es un bulo y tengo datos que demuestran que es mentira, y que tengamos capacidad de reacción para que se difundan lo menos posible. Claro, y se están haciendo otras cosas, me lo recuerda Mercedes. Otra cosa que hemos hecho ya, hemos presentado una petición en el Congreso de los Diputados para que le quiten la credencial de periodista a un muchacho que se llama Vito Quiles, pero no por nada, no porque nos caiga bien o mal. Este Vito Quiles no es periodista, es un señor que no difunde información, sino que se aprovecha de que consiguió de mala manera una credencial de prensa para hacer algo que no es periodismo, que es atacar a los diputados con los que no está de acuerdo, intentar pillar a alguien y hacer oposición
con la excusa de que es periodista, lleva una credencial de periodista, él no pregunta, él lo que hace es atacar, inventar cosas y ir creando odio. Entonces tenemos, digamos, abiertas varias vías: por un lado denunciar cosas, por otro lado desmentir bulos y por otro lado intentar reducir el ruido en las esferas sociales y recuperar un concepto de periodismo que se parezca al de la Constitución. Y ya está, he hablado mucho más de la cuenta y disculpa, me voy en 10 minutos 15, disculpa cuando salga, pero es que no tengo más remedio. Bueno, te agradecemos.